Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a una autora nacional que da pocas entrevistas, esas que denominan de bajo perfil, poco busquilla, no la encuentran nunca. Pero sí es cierto, y el mundo pregunta, ¿cuándo van a traer a Andrea Jeftanovich? Bueno, ahora trajimos a Andrea Jeftanovich. Vamos a hacer la introducción. Dice que Andrea Jeftanovich nació en Santiago en 1970, es un bebé. Yo no puse en silencio mi celular de nuevo. Es narradora, ensayista, crítica teatral y docente. Ha publicado las novelas Escenario de Guerra y Geografía de la Lengua y los volúmenes de relatos No aceptes caramelos de extraños y Destinos errantes. En el campo de la no ficción, el libro de entrevistas Conversaciones con Isidora Aguirre y el ensayo Hablan los hijos. Es colaboradora habitual de la revista Letras Libres en México y del diario El Mercurio en Chile, entre otros. Ha recibido varios reconocimientos, entre los que destaca el Premio Círculo de Críticos de Artes de Chile, y parte de su obra figura en antologías extranjeras y nacionales. Ha sido traducida a otros idiomas. Sí, yo vi un libro tuyo como en polaco. Danés. Danés, que no... Sí, son todos, sí, como que de ahí para allá son todos igual. Doctorada en Letras de la Universidad de Berkeley, California, combina la escritura con su labor académica en la Universidad de Santiago de Chile. Andrea, un placer, bienvenida. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Sabemos que en esta fecha es como complicado, estamos todos como con la cabeza en cualquier lado, pero te has hecho un tiempo para estar con nosotros. Y lo primero, yo hago preguntas que la gente me dice que te pregunte. Perfecto. Aparte de las mías propias, que las voy intercalando para que no sepa todo lo posible. Cuál. La primera que le llamó mucho la atención a la gente es ¿por qué escribir desde el trapecio? Perfecto. Tiene dos acepciones o dos miradas. Yo lo cuento un poco en el prólogo del libro. Siempre estos libros heterogéneos que tienen distintos materiales, porque acá hay columnas de literatura, de arte, de entrevistas a escritores, y yo decía como, ¿cuál puede ser el hilo en común? Y recordé ese cuento de Kafka, del artista del hambre, que está en un trapecio, y bueno, eso es un cuento de una persona que como que se marea en las cumbres de algún modo, pero yo lo pensé por otro modo, que me parece que es súper interesante el equilibrio y también la fragilidad del trapecio. Si uno ha ido, no sé, al circo, ahora que estamos en septiembre, que es el mes patrio y el mes que aparecen los circos, me recuerdo un poco y me parece súper como estético y que habla mucho de la vida. Uno vive en un trapecio, el peligro, uno vive como en un abismo, a veces estás de un lado, después de otro, puedes estar de un lado bueno o de un lado malo. Creo que la vida es estar un poco sobre el trapecio, y me acordé también ese cuento de Kafka, de pensar que uno se equilibra entre varias cosas, por ejemplo entre varias lecturas, entre varios artistas, y también, lo pongo ahí, que mi madre es kinesióloga, y de chica, bueno, toda mujer que trabaja y tiene hijos, yo la acompañaba mucho en su trabajo, que en ese tiempo era visitar a enfermos, a pacientes que tenían alguna discapacidad física, o habían tenido un accidente, o habían nacido con alguna discapacidad para no poder, bueno, tener buena marcha, de caminar bien o sentarse bien, y me llamaba la atención los huesos, porque mi mamá tenía un libro, que me lo dejaba mientras ella atendía al paciente, que es un libro de kinesiología que habla de los huesos. Y me parecía tan bonita la zona trapecio, que es la zona que está posterior a la espalda, que es una zona de muchos nervios, achurada en rojo siempre, y pensé que era eso, que también es uno de los músculos más importantes en la espalda y en el ser humano, que permite caminar bien, moverse bien, y también aludiendo a que escribir es también una actividad física. Todo lo que escribimos, ¿verdad? Uno sabe que pasa muchas horas así, claro, que no es una posición natural, o el teclado, y quien esté escribiendo en cualquier computador sabe que duele mucho el cuello, duele la espalda. Yo creo que todos los escritores sufren de ciertas dolencias por la posición, que como decía antes no es natural. Entonces también un recuerdo y también una especie de homenaje a mi madre, y de ese encantamiento por el cuerpo, por los músculos y por cuidar que esté bien. También un escritor requiere una buena postura, en todo sentido. Y ya que estamos en esto, ¿cuándo y cómo escribe Andrea Jeftanovich? ¿En la mañana, en la noche, tiene un horario? Ay, me encantaría tener un horario, pero como la mayoría de los ciudadanos, depende un poco de mi trabajo y de la familia.
así que es bien caótico, es bien esporádico, hay de pronto semestres o periodos que me logro organizar bien, una mañana, 2 tardes o noches. No, eso es una cosa contra la que siempre lucho, que es tener un horario más organizado. Y si no escribo, a veces como me autoconsuelo con que tal vez no escribo físicamente en esta postura de estar frente al teclado, pero escribo en mi cabeza. Aprovecho cada minuto, el metro, mientras uno espera al médico, algún ratito entre medio un café. ¿Libretas? Sí, mucho, tengo muchas libretas, muchísimas. Y primero escribo a mano y después lo paso al computador, pero escribo a mano como imágenes, no hay escritores como más disciplinados que escriben como toda la historia bien articulada. Pero yo tomo muchos apuntes y también ver la ciudad, ir al cine, ver exposiciones de arte, para mí es muy importante como materiales que uso. Si tú te manejas mucho con el arte, tu contacto y tu cercanía con el teatro, ¿cómo llegó? Cuando estudié en Estados Unidos, que tienen una gran variedad de cursos, los cursos ya se pueden elegir más. Yo creo que los currículum y las mallas en Chile son muy rígidas de las carreras. Entonces cuando estudié en Estados Unidos tomé clases de dramaturgia en la escuela de teatro. En parte también porque como vivía en una burbuja latina, yo dije no puede ser, no he aprendido nada de inglés. Vivo en California, mis clases son en inglés o portugués, en castellano o portugués. Y teatro siempre me gustó, pero era de un modo muy amateur. Y ahí tuve un profesor maravilloso que era el director de la escuela, egipcio, pero vivía ahí hace tiempo en Estados Unidos, y fue increíble el curso que dio de tragedia. Y ahí tomé otros cursos más en esa escuela, la escuela de teatro que era otra, y después tuve la suerte, un poco llegué con esos conocimientos, alguien me pidió un par de columnas, y luego conocí a Isidora Aguirre, que fue algo fortuito, y a partir del trabajo con ella creo que ya como que se hizo para mí una formación más seria, más formal, de conocer el teatro. Y desde entonces, claro, veo mucho teatro, hago clases de teatro, pero de dramaturgia. Me encantaría, no soy actriz. Y bueno, eso como un poco el oficio, cuando uno empieza a leer, a ver, ya te vas un poco manejando más. Tú tienes una crónica acá sobre Isidora Aguirre, pero ¿cómo es conocer a Isidora Aguirre? Que es como ver el teatro en su persona. Es genial, justamente ella era la historia de la parte más importante del teatro, digamos, cuando surge el teatro profesional en Chile en los 50, ella es parte de esa generación de oro, y también una persona que atravesó un siglo, no cualquiera atraviesa un siglo, alguien que nació el año 19 y muere el año 2011, imagínense todos los gobiernos, historia de la Segunda Guerra Mundial, todo el periodo de los 60 en Chile, le toca acompañar de cerca a Allende, vive acá en la dictadura y bueno, fue bien activa, a los grupos que acompañó, es increíble, toda la historia de Chile del siglo XX cruza por su vida, entonces por esos dos lados, tanto por el teatro, porque fue de las pioneras, y más de las mujeres pioneras escribiendo teatro de un modo bien consistente, político, haciendo 1000 cosas al mismo tiempo, y lo otro que tenía, que era genial, de simpática, tenía un humor, una chispa. Yo a veces iba y decía, esta mujer tiene 90 años, pero mucho más juvenil y de prejuiciar que cualquier, no sé, de mis alumnos, cualquiera de las amigas de mi edad. Entonces, era una muy buena relatora de su vida, muy buena. Tenía casi un guión de su vida. Entonces yo creo que estaba esperando la oportunidad de que alguien lo escribiera, lo coescribiera con ella. Y así fue como, para hacer pausa, yo hablo mucho a veces. No hay problema. La entrevisté durante 3 años, y son 3 años de amistad, de juntarnos a almorzar, o en la noche era súper noctámbula. Entonces, nada, yo un poco al principio iba y dije, uy, qué interesante la vida de esta mujer, como nadie la ha escrito. Y un día me puse a grabar, y después de 3 años de transcribir cassettes, al hacer la época de los cassettes, y los últimos años fue con cinta digital, transcribir esas conversaciones porque era muy habladora, o sea, cada visita podían ser 2 horas y media, 30 páginas tipeadas y tuve que pedir ayuda. Y luego ahí surge el libro que se llama Conversaciones con Isidora Aguirre, que es un libro que recorre su trabajo, Ay, mira, justo se no lo traje. No está.
y lo vamos un poco organizando de acuerdo al tipo de teatro, teatro histórico, teatro social, político, las traducciones. Ella hizo bastantes adaptaciones y traducciones porque era trilingüe, hablaba perfecto inglés y francés. Bueno, y adaptaciones clásicas, luego todo lo que fue su compromiso político, le tocó estar desde las Casas de las Américas, de ser, no sé, cercana al Che Guevara, y luego acompañar a Allende a un recorrido por el norte, en plena campaña de la UP, y luego ella viajó mucho, hizo pasantías y residencias en Alemania, en Rusia, vivió en Cuba, vivió en Francia, en la época como de los existencialistas, y nada, así que material infinito. Y lo lindo que ahí no se detuvo, luego yo hice muy buenas amigas con la familia y se fue armando un grupo que tenía que ver con el editor, que es Francisco Albornoz, que editó el libro, la primera versión, y luego apareció Pía Gutiérrez, Fabiola Neira, y por ese trabajo que fuimos haciendo con ella generó confianza y lazos con la familia Isidora Aguirre, y cuando ella muere nos deja los archivos, que era nada menos que organizar todos esos archivos, que era un dormitorio con 20.000 archivos. Así que un equipo con ellos y 3 personas más que contratamos que son expertos, que bueno, que toman los documentos, los separan en un tipo de papel especial con libre de ácido, se ordenan en carpetas, se rotulan, se etiquetan, y eso se organizó como este archivo y luego se donó a la Universidad de Santiago, se digitaliza, está de acceso público, y parte de eso es el libro que está acá, que se llama Archivo Isidora Aguirre, composición de una memoria, que tiene trabajo de, por ejemplo, tomar los manuscritos, en el caso de ella mecanografiados y rayados, y un poco seguir la historia crítica a cada texto, y fotografías de la época, que era bien interesante porque ahora era muy ordenada, nos hizo el trabajo fácil, porque de pronto el archivo nos comentan que llegan cajas de escritores o de antropólogos, llegan cajas con los materiales y con zapatos, con cepillos de dientes. Ella no, tenía todo súper ordenado, y fue súper inspirador para pensarlo para cualquier persona que escribe, lo mucho que investigaba en cada obra. Matea. Las obras vienen de muchos materiales, y ella, en este afán medio archivístico y ordenada, dejó todo. O sea, como los recortes de prensa, los textos literarios, filosóficos que leyó, la historia, pero al mismo tiempo eso no la bloqueaba, al mismo tiempo era un insumo para su creatividad, porque no es que hiciera algo literal, sino que era como su fuente de inspiración. Y en cada obra nos encontrábamos con carpetas que fuimos ordenando, y era bien increíble como la dedicación, la disciplina, el rigor, y como el cariño en sus personajes tan bonitos. Uno piensa en los personajes como las pergoleras, o Lautaro, los campesinos de los que van quedando en el camino, cómo se detuvo en la vida real en cada una de esas personas, las entrevistó, escuchó su oralidad, registró cómo hablaban, y eso después lo escribe, con un respeto y un cariño. Eso hace que sean personajes entrañables. Quedamos agotador. Le debemos como país a Isidora Aguirre un premio nacional, absolutamente. ¿Cierto que sí? No tiene sentido porque ella, imagínate, se hace conocida con La Pérgola desde el año 60 y muere en 2011. Entonces no es un autor que uno dice, bueno, escribió una buena obra, un buen libro en los últimos 5 años. Ella hubo 50 años, 60 años de oportunidad, 50, perdón, para premiarla, y muy prolífica. Está La Pérgola de las Flores, pero está Los que van dejando en el camino, Los papeleros, Lautaro, Bolívar y Miranda, y así 40 obras. También tiene 3 novelas muy buenas, literatura infantil. O sea, tenía un cuerpo literario importante, bien sólido, y una persona que innovó. Entonces yo no me lo explico para nada. No sé ahí cuánto habrá de cuota de género, cuota política, quién sabe. Para mí no tiene comprensión, y más que uno piensa que que La Pérgola de las Flores es como una especie de capital patrimonial. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo le llaman eso? Capital, tiene un nombre que es... Ya, se me va, cuando me acuerdo de lo que es como un patrimonio cultural inmueble. Claro, que no es humano. Sí. Pero igual y, tiene... Claro, como que supera a la autora, sí, es como... Sí. Y eso, no solamente supera a la autora, se supera al país,
O sea, Claro. afuera conocen la Perla de las Flores y lo que conocen de los 50 es por la Perla de las Flores. Exactamente, exacto, sí. El Bienvenido. editor. Claro. Y la obra de Andrea, ¿cómo empieza este bichito por escribir tú, por escribir ficción? Parte siendo muy buena lectora, que para mí ha sido muy importante leer, y de pronto lo que sucede cuando uno lee tanto, de pronto quieres estar en el otro lado del espejo, en el otro lado, ser tú como el que produce esas palabras, el que arma esas frases, y creo que fue bastante a partir de esa experiencia del placer de leer, de lo cautivador que es estar en un mundo paralelo, la fantasía, la imaginación, y también, y quizás por eso como yo te comentaba que para mí es importante el arte, también hubo instancias como específicas, por ejemplo el cine arte en Normandía, cuando quedaba acá, acá cerca de la Alameda, lo que fue ver todas esas películas, no sé, de Bergman, de Eric Romer, como mucho más trabajo psicológico, el tema de las emociones siempre me interesó mucho, y creo que el terreno más que más se presta para ese mundo de la conciencia es la literatura, o tal vez si uno se dedica al psicoanálisis, ¿verdad? Y fueron esas dos cosas, y luego tuve la oportunidad de ir a varios talleres donde un poco se hace uno más consciente del oficio, tienes compañeros, se va generando ahí un poco una pregunta de qué está armando uno, y tuve la oportunidad de ir al taller de Skármeta, que fue, bueno, Nona Fernández, Marcelo Leonard, Luis López Aliaga, la Alejandra Costamaña, entonces ya con ese grupo, que yo nunca había tenido contacto con la literatura y ellos creo que estaban como más metidos, fue como bien desafiante y motivante. Y luego estuve con Yamel Altit, donde ahí empecé a armar la primera novela, y bueno, después ha sido otros talleres y bueno, lo mismo, seguir leyendo y escribiendo como que fueran un continuum. Eso es una idea que me gusta. Es una forma de intercalarte, estar escribiendo crónicas, estar escribiendo de la realidad versus la ficción. Sí, también, las dos cosas. Pienso también, ya me sucede, yo creo que a muchos de los que escriben les sucede, que ya no puedo leer muy libremente, siempre estoy leyendo y marcando, viendo la estrategia del personaje o algún tema que me interesó. Sí, como que me cuesta leer como de vacaciones ya. Eso es un poco lo extraño, siempre hay una intención de lo que estoy leyendo, pensando, qué sé yo. Y lo otro que, en cuanto a los géneros, también me doy cuenta de eso, que el mundo de la ficción es bien agotador, de pronto, es muy intenso, y he sentido que es bueno alternar. De pronto, claro, por ejemplo, tengo una primera novela, y después tengo el libro de Isidora Aguirre, después otra novela, y el libro de los hijos. Creo que hace un buen equilibrio, que también combinar el yo con los otros. El mundo de la ficción es un mundo mucho más autorreferente, egocéntrico, porque uno está como capturado, atrapado en lo suyo, en sus obsesiones, estos personajes que vas perfilando. Y escribir ensayo, crónica o entrevista requiere estar atento con los otros, interactuar con los otros, y para mí hace un equilibrio sano. ¿En qué te fijas tú cuando quieres ver el perfil de alguien? Por ahora han sido perfiles literarios. Entonces he entrado la mayoría de las veces primero por la obra más que por la persona. Y trato de captar esa poética, el proyecto literario, la escritura, y también me encantaría entrevistar o hacer perfiles de cineastas o directores. Bueno, de algún modo con el teatro sí hago a veces estas columnas que más que crítica de teatro son como columnas de la experiencia. Y también, por supuesto, uno los gestos de las personas son tan interesantes, uno es un ser performativo, aunque sea, claro, no sea el actor de teatro que se para a gritar. Pero, por ejemplo, en David Grossman, él comentaba que caminaba mucho, y se le notaba desde su súper atlético, y también el modo de armar las frases. Por ejemplo, la gente que camina, que está un tema tan de moda, yo creo que nos ha hecho a todos como merodear. Hay otros como instrumentos, por ejemplo, andar en bicicleta, yo también creo que genera a la gente un ritmo, un modo de hablar. ¿No? Ahora que hay más ciclistas, va sucediendo eso. Y de pronto hay algo extraño que pueden ser las aficiones. Desde cuando uno piensa, no sé, para el que le gustaban las mariposas a Nabokov era,
a la gente que le gusta el café o el té, yo tengo mis teorías, o el que le gustan los perros, los gatos. Así voy un poco imaginándolo, cosas cotidianas también. ¿Estás contenta con lo que has hecho hasta ahora? ¿Qué te ha faltado hacer? ¿Qué te gustaría hacer y que no has podido hacer? Escribo muy lento y eso quizás es lo que más es difícil de manejar, porque cada vez que estoy en algo nuevo, hay periodos que no puedo escribir mucho, entonces, no sé, regresas al texto 2 semanas después y es como retomar todo de nuevo. Y por ahora hay una cosa que me intriga, que no he hecho y que me gustaría, pero me tiene inquieta, no sé si lo voy a poder hacer. Me encanta el absurdo. Beckett, Ionesco, uno lo ve más claro en el teatro. También hay, por supuesto, novelas que tocan esa tecla. Pero creo que el absurdo es una excelente herramienta para la crítica más filosófica, política, de un modo menos obvio. Creo que hay que huir un poco de lo obvio. Pero tú haces crítica dentro de tus novelas. Sí, y sí. los cuentos también. Sí, también. Pero todavía no, el tema de ironía, absurdo, no. Hacia lo Esperando Godot, me encantaría. No, es mucho más directo. Claro, no sé, sí, o más poético, o sí. Claro, esta cosa más cruda, más hiperrealista. Y me gustaría mucho trabajar en ese... Eso es algo que me gustaría, y me gustaría, bueno, escribir más. Creo que tengo muchas ideas, muchos proyectos a medio hacer en el computador, pero eso que te decía, que hay que administrar las interrupciones, que no solamente son estos los teléfonos, el correo, que al mismo tiempo yo soy súper defensora de esto, porque creo que uno se queja, pero la cantidad de tiempo que uno ahorró de hacer fila pagando las cuentas. Yo me acuerdo cuando no había estos sistemas y había que ir al banco a pagar las cuentas y había que hacer todo presencial. Prefiero 1000 veces tener yo manejo cuando veo el correo, ¿no? Porque lo que más importa es el tiempo, tener tiempo. Escritura toma tiempo, tú no te puedes sentar 20 minutos y pensar que vas a hacer un capítulo en 20 minutos. Al menos yo tengo que estar sentada 3 horas, si no 3, 4 horas, ojalá 2, 3 bloques por semana. Entonces, claro, me desespera un poco el poco manejo de tiempo, porque tengo muchos proyectos por terminar. Siempre me demoro mucho entre uno y otro. Y eso... justamente iba a abrir la conversación para que hiciera preguntas. Y esos tiempos que puedes manejar y los que puedes escribir, ¿tienes algún proceso fijo que te permita ir generando la historia, armándola, terminándola? El famoso proceso creativo. Sí, un poco en esta mezcla de materiales y todo, sí. Por ejemplo, veo mucho arte, pintura, el de No aceptes caramelos de extraño. Yo creo que está bastante la cosa de estos 2 pintores que me encantan y siempre los asocian a Bacon y después a Lucian Freud, esa cosa con un poco de la deformidad, de lo monstruoso, películas, hay varias, Kieslowski, no sé, varias media por época, música, y también leo cosas como del tema. A veces puede ser algo raro que en el tema yo pienso que tiene que ver algo con la comida, con la crudeza de las frutas. Entonces me pongo a leer cosas que tienen que ver con esos campos semánticos. Más que el tema, como la cosa tan temática, tiene que ver con campos semánticos. Y muchas veces colecciono palabras, soy la loca de los diccionarios, y en estas libretas que tengo tomo muchos apuntes de palabras. También hay el campo semántico, se va armando con palabras que repito, con frases que repito. Y otra fuente importante para mí es la poesía. Siempre cuando me tocaba leer, bueno, algunos de estos libros tienen como un poco si fuera una banda sonora. César Vallejo, la Blanca Varela me encanta, la Olga Orozco, Anne Carson, Enrique Lin. Creo que la poesía es súper destrabadora para los narradores. Yo creo que deberíamos tener la tarea obligatoria de leer más poesía. Es mucho más musical, es más sintética, más plástica. Y siempre intento contaminarme con poesía cuando escribo más ficción, digamos. También la poesía la lees, como nos contaba adelante, casi analizándola en lugar de gozarla. Ahí la gozo más. De hecho me cuesta mucho enseñar poesía. Soy buena para enseñar narrativa, ensayo, todo eso, pero creo que la poesía es más una experiencia de solo leer y más sensorial, y me encuentro que es un poco antimágico toda la clasificación formal o qué sé yo. No, ahí creo que por eso es una zona que he dejado entre comillas como una zona sagrada de leer y sumarse a ese juego de las palabras cortadas, de los sonidos. No sé, pienso en Zurito también, que seguramente para todos los de esta época ha sido tan importante, su imaginario,
su ritmo y también, bueno, su lectura. Su ritmo, sobre todo. Sí, son increíbles. Uno conoce un poema de Solita solamente por el ritmo. Sí, y yo creo que eso, te pueden borrar el nombre y lo reconoce y también cómo se emplaza en la página. Sí. ¿Algún comentario, pregunta? Por favor, participen, no sea tímido. Me quedo dando vuelta la idea del espejo, ¿no? Pasarse al otro lado. En temas de dramaturgia, ¿no te ha dado como ese bichito por escribir obras de teatro, cosas así? No. Por eso también lo tengo zona sagrada. Porque si de partida si hiciera teatro, no podría escribir sobre teatro. Por ahora es un material que uso más para pensar, para escribir lo mío. Lo que sí he trabajado, y creo que el teatro me ha servido, guiones de cine. Asesoré el Bosque Caradima, me tocó escribir algunas cosas del Bosque Caradima, los monólogos internos, y también una serie que viene sobre Colonia Dignidad. Y creo que en los dos casos me contrataron por mis temas, de mis temas con los temas como más oscuros que la sexualidad, con el trabajo de los niños, y es una faceta que me interesaría trabajar más. Me encantan los equipos, no siempre, soy más de trabajo solitario, pero de pronto descansar y los trabajos de investigación para guiones, que es un poco lo que más he hecho, y hacer la primera como estructura, donde hay un poco de diálogo, de atmósfera. Es algo que en el futuro me gustaría explorar más que la dramaturgia. ¿Ustedes? Pregunten, es el momento. Bueno, quise preguntarle si te cuesta mucho distanciarse de los dramaturgos a la hora de hacer crítica teatral. Sí, me cuesta porque a veces los conozco. Ya. Trato de no mezclarme mucho, de hecho nunca voy a los estrenos, no voy a las fiestas, nada de esas cosas. Pero tengo como una regla que por ahora mi editora me respeta, que si hay una obra que no me gusta, no la reseño. Y eso implica que a veces en una semana veo 3 obras y reseño una, porque primero siento que ocupar un espacio que es a veces 2 veces por mes, 3 veces por mes, para destruir a alguien, encuentro que no es infructuoso. Y mi rol es más que ser una crítica de teatro formal, no sé, como Pedro Labra. A mí me contrataron como escritora, así como mucho que contara cómo estaba el clima ese día, de que sucedía algo. Y creo que las mejores columnas han sido esas, las que o ha pasado algo desde que he entrado, después de una marcha, he entrado al teatro aquí en la Alameda, o una vez que porque el teatro está vivo, en una obra de teatro al actor se le escapó y la silla salió volando contra el público, o que hubo un hecho político muy importante esa semana o ese día y se recoge porque está ahí en la atmósfera. Entonces la distancia pasa también porque es una experiencia, no solamente es un texto evaluativo de que la obra está bien o mal, y también como se acercaron a mí más como escritora o como académica, como esa obra en qué tradición está, dentro de quién, con quién dialoga, y eso también me gusta rescatar, que de pronto hay obras que se han hecho en 2 montajes distintos, o es un autor que de algún modo es un seguidor de otro anterior, o si un fenómeno social, acordarse del fenómeno social y qué sucedió, si fue, no sé, una matanza, como dar un poco más de contexto para que el espectador tenga más herramientas también para aproximarse a la obra. Esa capacidad que tienes tú de contar lo que estaba pasando en lugar del hecho mismo, te da una visión muy panorámica, encuentro yo. ¿Eres así todo el tiempo o como que tienes un switch, ya voy a ir a verla, voy a hacer mi pega de escribir sobre esta obra, así que ahora voy a concentrarme en todo? Yo creo que estoy aprovechando mi déficit atencional. Nada más, lo estoy capitalizando. Soy sumamente dispersa, como, no sé, todo eso, lo que hablaba Virginia Woolf, de que te llegaban como miles de cúmulos a la mente al mismo tiempo. Dice otra palabra, pero como miles de impulsos. Yo creo que todos somos así. Toma mucho trabajo concentrarse. Y de algún modo yo creo que ser disperso, ser un poco volado, así como se dice habitualmente, tiene muchos problemas prácticos, pero para la cosa creativa ahora hay que administrar esa dispersión. Y sí, soy muy asociativa, de ideas afines,
Sí, permanentemente estoy pensando en cadenas de cosas, entonces tiene bueno y malo. Pero para mí es fácil relacionar ideas, conceptos, hechos, sí. Tú tienes hijos y manejas mucho el asunto con los niños. Ah, sí, sí. También hay, ¿cómo lo haces para disociar? ¿Sabes qué? Eso que es un punto que me encantaría trabajar, es un tema pendiente. Yo empecé a trabajar el tema de los niños mucho antes de tener hijos, con la primera novela que fue el año 2000, después cuando hice el habla a los hijos, como que mi aproximación fue porque hubo lecturas que me impactaron mucho, no sé, El tambor de hojalata, algunos libros de Juan Marcé, como que los primeros libros de adulto que leí, cuando uno ya pasa la etapa de historietas, pasa papelucho, las primeras historias que leí eran como, claro, me refiero a literatura más seria, no sé cómo decir, como para adultos, tenían esta perspectiva infantil, cosa que también me gusta mucho, me gustó en el cine, no sé, Los 400 golpes, Leolo, varias películas que me fueron marcando. Entonces es un poco dialogar o hacer un homenaje, un honor a esa perspectiva, y también porque me queda muy cómodo trabajar como los grandes temas en pequeños espacios, el espacio íntimo de la familia, de la pareja. Y siento ahí que, justo estuve leyendo un libro espectacular que se llama Maternidad y Creación, y entrevistaban a varias escritoras y a varias artistas, y todas se molestaban mucho porque la persona que hace todo este ensayo le decía, oye, pero ¿qué tiene que ver mi arte con mis hijos? ¿Cómo sabes que tengo hijos? Y me doy cuenta que yo misma hago esa separación, y creo que uno debería, es lo complicado, ocupar ese material, esa experiencia, porque por supuesto no creo que todas las mujeres tengan que tener hijos, no digo para nada eso, pero si ya optas por eso, hay una serie de vivencias, es una experiencia muy intensa tener hijos, implica una serie de factores, y me encantaría escribir sobre eso, entendiendo que no tiene que ver con, o sea, siempre he escrito desde el punto de vista de los hijos. Me gustaría escribir, mi próximo libro que estoy escribiendo, a ver si lo termino, tiene que ver con la perspectiva de los padres sobre los hijos. Y ahí siempre el segundo tema delicado de escribir sobre estas temáticas es que nadie se sienta aludido de tu núcleo cercano. Yo escribo ficción, no hago para nada autoficción, no me gusta la biografía, soy bastante pudorosa con mi vida privada, no la expongo mucho, no la hablo mucho, porque no es que tenga mucho que esconder, pero soy bastante reservada. Pero igual pasa que si hay una mamá, un hijo, un tío, la gente se empieza a enredar. Y con los hijos de uno, más cuidado todavía. Entonces yo creo que voy a poder terminar el libro cuando estén más grandes. Y tengo, de hecho, ejemplo, uno de los cuentos son de gemelas, mujeres. Yo no tengo hijas mujeres. Luego tengo un padre que se enamora de la profesora. También ahí es más difícil que te identifiquen. Y tengo mucho también escribiendo cosas con los animales y los niños. Ahí hay algo como que le estoy dando vueltas, así. Pero sí, quizá ese es un tema que me gustaría, pero no hablar desde la biografía, que para eso hay otros libros, sino hablar un poco de la experiencia de hacerla literaria, no es fácil. ¿Libros para niños? Me encantaría, pero no se me ocurren. Con mi hijo chico tenemos el plan. De hecho, él como que me dictaba la historia, la tiene media pintada, pero es muy tímido, así que no sé si lo voy a convencer. Pero más bien el autor fue él, yo hice la parte mecánica. Genial. Cuando viajamos, yo le llevo estos cuadernos y son bien creativos y todo, y les gusta mucho leer también. ¿Qué personaje de los que has tenido, sobre los que has escrito, ha ocurrido algo que tú no pensabas, que te llamó mucho la atención, que tú pensabas que el tipo era pesado y era muy simpático, no sé? ¿De los personajes? De las personas sobre las que escribes, cuando haces esas semblanzas. Ah, las semblanzas, los perfiles, sí, de la gente real, así. Sí. Aparte dice Braille que da para 10 libros. Yo confieso que estoy bastante chocha de la entrevista a Lemebel. El Lemebel era una persona difícil de entrevistar. ¿Ustedes lo conocieron? Yo lo conocí, pero sí, me han dicho que era muy difícil de entrevistar. Sí, fue un desafío. Y fue de las primeras entrevistas cuando él comenzó a hacerse famoso. Y yo creo que lo pillé inspirado, lo pillé en la época más de La Morada. Yo creo que me vio y tuvo mucha resistencia, esta niña como rubia, no era de su mundo. Me trató un poco mal al principio, pero no importa, uno va a entrevistar a alguien que le fascina, entonces va. Y
Y creo que hicimos, después el mismo leyó, lo comento, leyó la entrevista y dijo, uy, mucha que estaba inteligente ese día. Y claro, yo le dije, uy, me va a odiar, me va a contestar monosílabos cuando, claro, no soy de su mundo, no me conocía. Y también me encanta el perfil de David Grossman. Me encantó, me tocó su acompañar un fin de semana, es un tipo total, íntegro, súper interesante, cálido. Y como conozco bien su obra, creo que fue inspirado, sí, el perfil. Como un poco mezclar el perfil del personaje con frases de sus libros que más o menos ubico bien. Pero tipo se nota mega culto. Súper culto. Como que uno podría hablar de cualquier cosa, de física cuántica y conversamos 2 horas igual. Sí, y también no es nada fácil de entrevistar. Bien. Sí, te ponen muchos temas de que no puedes tocar pauta y tienes que ganarte a la persona. Para mí es un misterio, soy un poco amateur, no soy una periodista como, no sé, los de la revista, no sé, la revista Paula o la Tercera, que tienen entrenamiento de entrevistar gente. Pero como me interesa tanto la psicología humana, estaría dispuesta a entrevistar a un político, un astrónomo, a quien fuera, porque sería un material para mí, la verdad. Me interesa mucho cómo la gente reacciona, cómo organiza su relato, porque somos todos relatos. Desde el gerente de no sé qué hasta el vagabundo de la parte más periférica de Santiago, súper interesante cómo nosotros armamos un relato de nosotros mismos. Y también todas nuestras zonas, lo claroscuro, nuestras zonas grises, las contradicciones, estamos llenos de contradicciones, decimos una cosa, hacemos otra. La observación de la conducta humana me es muy fascinante. Entonces, que alguien me dé la posibilidad de seguirlo 3 días y entrevistarlo, hacer un perfil, me parece cautivante, porque creo que lo voy a mirar como material literario. Sí, es que eso es lo que uno agradece cuando te lee, que no paso en el medio juego porque no voy a jugar las palabras correctas, pero el que no estés preparada para hacer una entrevista, uno lo nota. Uno nota una calidez, una cercanía, que no necesariamente tiene que ser una cercanía de piel, puede ser una cercanía intelectual, y se nota cada rato. ¿Cómo logras eso? ¿Así que aquí vengo yo o simplemente eres tú? No, yo creo que... ¿O ya te armaste un diseño? Prepararse mucho para la entrevista se nota, de la diferencia, no le va a decir a alguien de qué se trata el libro, o si lo que me está contando es verdad o ficción. Me toma mucho tiempo, me preparo mucho, yo espero que el entrevistado o estas personas que han sido parte de estos perfiles noten esa diferencia, y yo creo que cuando tú entras a claves más sensibles, también yo creo que hay que dejar un poco las preguntas de la vida cotidiana, cuando entras como a las teclas, las fibras de esa persona, yo creo que esa persona también se abre y te retribuye. Yo creo que eso es como un poco como un respeto artístico, creo. Y me encantaría haber entrevistado a Bacon, a todos, a Picasso, leo muchas biografías también, porque me interesa eso de biografía de los enemigos. Una de las mujeres de Picasso escribió un libro de él, entonces ahí mostraba un poco lo conflictivo que era. Obviamente no era el mejor esposo del planeta, cómo era con los hijos. Ahora, sí confieso que me complica esa cosa de que está de moda de hacer tribunal morales de la vida privada de la gente. Más que nada que sea el proceso creativo y algunas contradicciones, creo que por ahí... Pero lo mezcla sí. Muy bien a la persona con su obra o con el arte. Sí. Lo mezclas muy bien, no hay una distancia de que en este párrafo es solo de la persona y tampoco hay un comentario, como dices tú, de la vida misma, ¿no? Claro. Nunca nos pasamos de rosca y dejamos entrever algún pelambre, no hay. Es que también pasamos el 99% de nuestra vida en la vida real, ¿verdad? Y creo que es interesante ir a esa parte más inconsciente, también más de reflexión. Todos hacemos, o sea, por eso también uno lee o uno escribe para salir de este mundo que es un poco latero. Que me tengo que tomar el metro, bajar acá, que tengo que hacer esto, que tengo que ir a comer, que volver, que tengo que mandar el correo, que lata de vivir todo el día casi como un robot. Entonces yo creo que darle espacio a esas cosas más etéreas, más abstractas, más también emotivas. Aparte del teatro, obviamente, empezamos esta conversación con que lee mucho. ¿Qué estás leyendo? Ahora estoy leyendo un libro de un serbio
que se llama Marlboro Sarajevo, y un libro de cuentos se llama Milianko, uy, me olvidé la primera parte del nombre, pero me lo compré hace poco que fui a Croacia, y este es un refugiado bosnio en Croacia, y escribe una serie de cuentos. Lo le compré en inglés, yo creo que está traducido. Creo que Sexto Piso tradujo otro libro de él. Y es súper interesante porque a partir de cosas bien tontas habla de la guerra. Tiene algo del absurdo, de hecho. Algo de ese tema del absurdo. Luego comencé a leer un regalo que me llegó hace poco, que son los diarios, los que están ahora de moda, de Silvia Plath. Estoy maravillada con ese libro. Los diarios de la UDP es duro, y también muestra cómo se va construyendo esta mujer, y parte con un primer romance que no tiene nada que ver con Ted Hughes, y como también bien arrojada, vanguardista, y bueno, si pensamos en su producción poética y en su vida, va a ser interesante. Y luego me ha tocado por trabajo leer cosas de referencia, de género referencial. Me gustó mucho este libro, el de Violeta Parra, va a pasar después de un siglo. Ah, la biografía de Víctor Herrero. Sí, me pareció buenísima. Y en esa línea, porque digo, de pronto tengo como resistencia por la realidad, me gustó mucho también el libro de Rodrigo Lira, de Roberto Cariaga. También está muy bien. Muy bien hecho. Sí. Me ha tocado leerlos hace poco y me sorprendió porque dije, una biografía más de la Violeta Parra, y dije, no puede ser. Y la biografía es maravillosa, sí. Porque lo mismo que te comentaba, que una ambición, no sé si ojalá me funcionara, porque es un verdadero tejido, porque son episodios de la vida de Violeta Parra y después está un poema o una canción, como que, claro, no es contar comienzo, clímax, final, pero que logró algo como al nivel artístico que se merecía la Violeta Parra, y eso me pareció interesantísimo. Y leo muchas cosas balcánicas porque me gusta mucho el tema, y este Sarajevo Marlboro es interesantísimo porque habla de la guerra, pero a partir de un cactus, a partir de un personaje de un campesino, y así va mostrando las atrocidades que suceden, pero de un modo como medio trivial, a través de una polola que tiene, y va mostrando cosas como en los intersticios muestra que la realidad muy cruda, ¿no? Un lugar muy sufrido. Sí, y con muchas todavía tensiones, muy recientes. Y de que no se habla. Es de esas cosas, de esos lugares que no hablamos. Y se dan ahora las espaldas, o sea, son vecinos, pero no se hablan entre ellos, hacen muchos problemas para cruzar de un lado a otro, son 5 países nuevos, y es como que fueran desconocidos entre ellos. Wow. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Algún autor o algún libro al que siempre vuelvas, algún autor clásico, a lo que siempre recurras, que te encante, que te huele? Uy, muchos. A ver, así como El altar. Yo hablaría más de uno quizá. Virginia Woolf, muchísimo. Sobre todo su novela, su diario de escritora también me parece súper interesante. La Agatha Christophe, todo, no solamente el gran cuaderno, el que se llama Ayer, era una poesía sintética maravillosa. La Gerta Miller me gusta mucho, también encuentro como una prosa política, poética, habla de lo político pero con una cosa bien lírica. Milán Kundera me gustó mucho, de todos los primeros libros. La insoportable levedad del ser, el libro de la risa y el olvido. Después ya menos. Rulfo, todo el Pedro Páramo, tiene una cosa con lo despojado. Y claro, esperando a Godot también. ¿Leíste el libro sobre Rulfo que escribió una mexicana? No, la Cristina Guerrera Garza no me queda pendiente. Increíble. Y César Vallejo Trilce me parece que es. O sea, si alguien hace eso con el lenguaje, uno tiene que pensar en hacer algo, movilizarse. Sí. Trilce me parece el libro de cabecera. Poesía. Junto con Vallejo, la Blanca Varela, la Olga Orozco son mis favoritos.
y hay un polaco que se llama Mislo, ¿cómo se llama? Que ganó el Nobel. Milos, César, algo, SZ Milos, Sí, polaco. sí, Se me fue eso, muy mala para los nombres. sí. Entonces, sabemos de quién estábamos hablando. Sí, ellos, sí, pues yo diría que ellos son mis, así los que más. Vino, Y Arturo Carrera, un argentino, muy bueno, a mí me gusta mucho. no lo ubico. Sí, está publicado en Mansalva, creo. Te da el dato completo para te... Yo leo el libro en mi instante, por eso. Sí, yo leo el libro por género y por zona geográfica, entonces la estoy leyendo acá. Arturo Carrera. Hay también un descubrimiento más contemporáneo que hiper recomiendo. Tamara Kamensaín, argentina. Es tremenda. Tiene un libro que se llama El libro de mis divanes. Y por todos los divanes que... Bueno, los argentinos son los grandes pacientes del psicoanálisis. Y son distintos momentos de terapia con distintos analistas y en distintos divanes. Bellísimo. Y el libro que compila todo... ¿Cómo se llama? La novela sobre la poesía. Ese. Me parece, wow, estoy maravillada con ella. Y también tiene la cosa judía, que yo también trabajo, y lo trabaja mucho, como ejemplo, los ritos del duelo, tiene toda una serie de poemas cuando muere el padre. Y bueno, en todas las culturas los ritos de la muerte son muy interesantes. Y no, me encanta, ya ha sido, me he hecho muy fanática. Sí. ¿Cómo lo has pasado con esta vorágine que hemos tenido de darle de una vez por todas el lugar que se merecían a las mujeres? ¿Crees que estamos avanzando? Sí. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has vivido? No, yo encuentro con un escenario mucho más favorable. Quizás faltan cosas, pero por supuesto faltan muchas representaciones y todavía muchos prejuicios. Por ejemplo, yo creo que hay que tener cuidado con, no sé, cosas que hay que pensarlo siempre, las trabas, los obstáculos, los prejuicios son afortunadamente dinámicos. Y yo creo que estamos en un momento donde hay como más, esperemos, más paridad, donde pensar en antologías solo de mujeres o mesas solo de mujeres, como quitar la extrañeza, la cosa monstruosa de que hay una mujer que escribe. Y yo creo que están cada vez más publicadas. Yo creo que lo que sí todavía le cuesta mucho a las mujeres es entrar al canon, me llama la atención, porque puede haber como nombres aislados que de pronto destacan y son más mediáticos, toman más fuerza, los publican más, pero como que no hay una idea de la genealogía y de la entrada al canon más fuerte. A mí me llama la atención, por ejemplo, como Marta Brunet, yo la reconozco muchas autoras, pero nadie la nombra, y no sé si la leyeron de hecho. O cuando trabajé con Isidora Aguirre y me tocó entrevistar, por el mismo trabajo que hago, como si la habían leído las dramaturgas actuales y como que fue algo más tardío. Yo creo que también es bueno no pensar en las mujeres como fenómenos aislados, porque también tienen que ver con una genealogía, y genealogía de hombres y mujeres también, de muchas lecturas anteriores, de tradiciones anteriores, de moda de aproximarse a temática. Entonces también eso le va a dar una cosa también dentro de un tejido, más que algo aislado. Sí. Y yo creo que eso, la entrada al canon, la entrada al canon se nota en el Premio Nacional, se nota en la lectura obligatoria en la escolaridad, en las compras de los libros, y en eso me llama la atención como estamos bastante detenidos. De hecho, me encanta una de las exigencias del Mayo Feminista, que los que trabajamos en la universidad lo vivimos bien de cerca, que esta exigencia que la bibliografía contemple 50% autoras, porque yo creo que se hacen muchos cursos con una autora y 99% de autores hombres, en disciplinas que hay de ambos, o hay una aproximación. Eso creo que ha tardado más, ha sido más rígido. Seguimos viendo a la escritora como una rara. Sí, y que claro, y eso es absurdo, porque vienen escritores muchas escritoras desde hace 2 siglos, y también que las escritoras no escriben sobre los mismos temas, no porque sean mujeres, van a escribir solo sobre hijos y padres, como escribo yo. Hay mujeres que escriben sobre la historia, sobre la política, hay grandes escritoras de novela negra, muchísimas. Entonces también no pensarlo como un compartimiento así rígido, sino que así como los autores tienen muchas teclas, muchos registros, las mujeres también. ¿Algún comentario final para ir cerrando? ¿Algún proyecto de cuentos? Sí, ese que comenté, que me está costando porque me tengo que zafar de mi propio pudor o de censura como madre.
es un libro un poco descarnado de los padres hacia los hijos, desde en qué se frustraron o en qué traicionaron el proyecto, en algo que es como, o sea, y ahí se paro, yo en mi parte biográfica soy sumamente feliz con mi familia, con mis hijos, me encanta, me llevo súper bien con ellos por ahora, vamos a ver después la adolescencia, la adultez que sucede. Falta. Pero más allá de eso, siento que es un espacio súper perturbador, escribir de padres e hijos, porque es un lugar de algún modo que es más difícil que haya crítica, pero es más difícil como pensar lo contradictorio, lo ambivalente, y eso yo me doy cuenta con el cuento Árbol Genealógico, que este cuento que es parte de No aceptas caramelos de extraño, que afortunadamente no es un cuento autobiográfico, mucha gente supone que sí, para nada, pero por ejemplo ahí me di cuenta, yo cuando lo escribí nunca pensé que iba a ser tan leído y discutido y comentado, que no se da cuenta que es una zona que más perturbador que haya conflicto, que hayan deseos que no corresponden. Bueno, Francisco hizo una tesis sobre eso, ¿verdad? Estos deseos errados, y si lo hubiera mostrado entre dos personas ajenas, ya habría sido un cuento escandaloso, entre un adulto y una joven. Claro. Pero ahora que sean padre e hija, ¿verdad? Es que atraviesa el mundo de los tabú, el mundo del tabú, de todo tipo de tabúes, ocurre mucho en el espacio íntimo, entonces por eso me interesa escribir eso. Los lugares incómodos, lo que supuestamente lo tenemos controlado, pero que tiene una serie de otras cosas, entonces creo que quiero escribir desde el punto de vista de los padres. O sea, escribir desde el TPS. Sí. Así es. Ahí en el borde. Le damos las gracias a Andrea, a ustedes por venir. Les recomendamos, por supuesto, porque es nuevo. Sí, porque para mí tiene muchas de todas estas cosas que hemos conversado están ahí. Mis artistas favoritos, mis obras de teatro que más me han movilizado, estos autores que me han gustado mucho y que he tenido la suerte de entrevistar, un poco a veces como estos manifiestos art poética que uno como autor a veces o le piden le piden escribir, o es bueno pensarlo y ordenarlo. Así que para mí ahí está un poco todo lo que he ido desarrollando en estos 15 años que llevo escribiendo. ¿Es tu libro más personal? En un punto sí, porque uno pensaría ensayo, claro. Puede ser más impersonal, pero para mí están las claves como más artísticas, de cómo uno se ha hecho como autor, de qué cosas tan movido, tan emocionado, tan obsesionado. ¿Ven? Normalmente yo cierro este comentario haciendo lo que ella hizo y obviamente lo va a hacer mejor que yo. No hay nada más que decir, por favor. Muchas gracias por venir, un aplauso para... Gracias. Gracias.